Luego de ver y analizar el bodrio cinemático que es la pesadilla de nunca jamás, me veo en la penosa necesidad de realizar uno de esos vídeos de reparando. Pero no solo hablaré de esta pobre obra audiovisual que intenta pasar como película, sino de replantear y proponer cómo debería ser este famoso universo cinematográfico de infancias retorcidas. Es tanto el desprecio que le tengo a las producciones de Jagged Edge que hasta el propio Zoul los tacharía con una de esas listas de insultos recitados como si de rezo se tratara. El día de hoy les traigo el verdadero terror con personajes de dominio público. Siendo francos, respetaré solo la primer película del Oso Amarillo, porque es la única de las 3 producciones de Jagged Edge que vale la pena. Lo único que cambiaría sería la personalidad de Christopher Robin de ser completamente alguien crédulo, tonto y patético, a una personalidad si bien no la de un genio, que por lo menos se sienta que es un protagonista que más bien se había hecho a la idea de esclarecer qué era lo que había visto en realidad en el bosque de los 100 acres cuando era niño y sobre todo que al final de la película no fuera ese intento patético de ser una víctima de las circunstancias, sino un héroe en medida de lo posible que al menos hizo lo que pudo para salvar a las chicas en vez de huir como un cobarde. Claro, esto es solo mi opinión porque en la secuela muy poco de eso importa, pues se revela que los acontecimientos de la precuela resultan ser la trama de una película dentro de la propia ficción. Pasando con el capítulo 2, cambiaría absolutamente todo. A diferencia de la historia original de que Winnie Pooh en realidad era el hermano secuestrado de Christopher y la razón de su peculiar apariencia era resultado de un experimento genético que en teoría los hace resistentes y fuertes, en mi versión de la historia contaría que todo el tiempo eran seres con propiedades mágicas y de transformación. Algo similar a Ito Mary Poppins de las teorías de conspiración, en este caso, los habitantes del bosque de los 100 acres habrían adquirido la forma de aquello que más ama o acostumbraba Christopher Robin en su infancia, en este caso, los peluches de animales hechos de felpa. Christopher habría hecho muy buena amistad con los habitantes del bosque, siendo estos Piglet, Conejo, Tiger, Búho y por supuesto Winnie the Pooh. Tanta que cuando fue momento de avanzar, estos se habían aceptado la partida de Christopher. El detonante para mi versión de la historia, en vez de ser el abandono de Christopher Robin, sería el rencor generalizado a los humanos, porque luego de ver a Christopher Robin partir, un hombre corrupto de negocios destruiría gran parte del bosque de los 100 acres, el cual, en la actualidad en vez de ser ese frondoso y extenso bosque en su máximo esplendor, no sería más que un conjunto de condominios y casas suburbanas para crear una comunidad. Y en el proceso de esa modernización del área, los árboles que producían miel para Winnie Pooh y sus amigos dejaron de existir. Lo importante de esos árboles de miel, es que eran la principal fuente de alimento de Winnie y compañía, pero tras su destrucción y desaparición total, estos se vieron obligados a recurrir a otros métodos de supervivencia, en este caso, la caza y recolección de algunos frutos como bayas y moras, hasta empezar a perder la cordura. Eventualmente, estos adquirían el gusto por la sangre, pero más por la sangre humana de aquellos campistas y drogadictos que se atrevían a entrar en los nuevos dominios de Winnie Pooh y sus amigos. Christopher Robin sería alguien exitoso, quien poco o casi nada le habría afectado la separación de sus amigos, pues se revelaría que el supuesto Christopher de la primera película se trataba de la anécdota de una pesadilla que tendría el Christopher de esta segunda película, más no porque hubiera sido esa la tragedia de su vida. En este caso, la razón por la cual Christopher Robin aparecería en escena, sería para frenar y rescatar a sus amigos de la infancia, pues aún con los años los tiene en su memoria y no quiere que algo malo les llegase a pasar, por lo que en un primer intento por razonar, Tiger terminaría hiriendo de gravedad a Christopher. Algo que llamaría la atención de Pooh, quien, al igual que Christopher, recordaría al joven niño con quien disfrutaba pasar las tardes en lo que solía ser el viejo bosque de los 100 acres. Es entonces que Pooh, por un desesperado intento de redención con todas las muertes que causó, traicionaría a sus amigos atacándolos y en el proceso mataría a Tiger, solo para llevarse a Christopher Robin para darle una digna sepultura junto a lo que fueron los restos de Igor, otro de los amigos de Winnie, quien al igual que en la historia original, fue devorado para saciar el hambre de los habitantes del bosque de los 100 acres. Hasta ahora, es lo que considero para las películas de Winnie Pooh. Considerando que se hará una tercera parte, tanto por la escena final como por los créditos que revelan la aparición de Conejo y Lampi. En este caso, Búho sería el villano principal de la película. Winnie trataría de volver a ser ese pacífico ser que alguna vez fue cuando Christopher Robin era un niño.
Este haría lo posible por proteger a los nuevos campistas y los intrusos, limitándose solo a asustarlos y robarles la comida que estos traían consigo, adoptando por momentos la forma que tendría un oso salvaje en su medio natural. A la trama se uniría Lumpy, quien fungiría como rastreador para encontrar y matar a Winnie, algo que a Piglet no le gustaría para nada, por lo que en un principio iría a advertirle a Pooh, pero Lumpy mataría a Piglet causando la ira de Pooh, quien no se contendría y le daría bastante pelea a Lumpy, hasta el punto de sacarle los intestinos del vientre. Búho, tras ver la traición de Piglet y el fracaso de Lumpy, es que recurriría a buscar a Conejo para reclutarlo para matar a Pooh. Lo que Búho no sabría es que Conejo, al igual que Pooh, encontró la forma de sobrevivir sin miel luego de la modernización en el bosque de los 100 acres. Visualizo más que Conejo en esta versión de la historia funciona más como aliado de Winnie para la batalla contra Búho que siendo aliado de Búho. Al final de la película, habría una gran pelea entre los 4 monstruos reducidos, siendo estos Winnie contra Búho y Conejo contra Lumpy. Resultando exitoso Pooh, pero Conejo terminaría muy herido por su pelea contra Lumpy, por lo que con poco tiempo de vida, Conejo le pidió a Pooh que antes de morir, le permitiera ver el amanecer en la colina en la que todos se solían reunir para jugar con Christopher Robin cuando era un niño. Como era de esperarse, Conejo dejaría de respirar apenas viera el amanecer, por lo que su cuerpo se empezaría a desintegrar hasta dejar de existir. Por su parte, Pooh se habría ido a descansar hasta el lugar donde había ido a enterrar a Christopher Robin para protegerse de la próxima nevada en el bosque de los 100 acres. Dejando de lado la saga del oso amarillo. Vamos con el meollo del asunto. Peter Pan y la deshonrosa pesadilla de Nunca Jamás es una estafa. Porque no hay Peter Pan ni Tierra de Nunca Jamás. Solo hay intentos patéticos de sustituir aspectos del clásico original. Entrando en materia. Para mi versión de la pesadilla de Nunca Jamás, visualizo más que la historia se desarrolle luego de que un crucero naufragó en medio del mar debido a una circunstancia extraña. Como principal antagonista sería Peter Pan, obviamente, este sería el responsable de causar que el crucero en el que varias familias de Londres iban a bordo, rescatando solo a los niños, mientras que los adultos como los padres y la tripulación de crucero murieran ahogados y devorados por el cocodrilo. En un principio, Peter convencería a los niños de que este era su amigo, cuando en realidad es un monstruo y un flagelo para la Tierra de Nunca Jamás, pues tanto Peter como Campanita, quien en mi versión de la historia no es un transexual drogadicto y patético, en realidad son criaturas devoradoras de niños. Que más que la carne y la sangre, gustan alimentarse de la esencia pura e inocente de los niños, tal como Pennywise. Los chicos, al descubrir la verdad respecto a Peter y Campanita, se habrían ido a esconder en donde el pueblo apache de Nunca Jamás. Lo que debía ser una comunidad de apaches, no eran más que ruinas derivadas de una batalla que tuvieron con Peter al querer proteger a sus hijos. Wendy, desesperada por querer salvar a sus hermanos y a los niños sobrevivientes, haría señales a un barco que se encontraba en la zona. Dicho barco se trataba de nada más y nada menos que el Jolly Roger, el barco del Capitán Garfio. Wendy, al encontrarse con Garfio, le pediría al capitán que le hiciera el favor de llevarlos al puerto más cercano de Nunca Jamás, a cambio de darle lo que ésta quisiera. Siempre y cuando les perdonara la vida. Sorpresivamente el capitán Garfio accedería a proteger a los niños, pues, si bien causaron el hundimiento del barco en el que iban, Garfio revelaría que trataban de asesinar a Peter con los cañones, pero este al ser muy rápido no tuvieron oportunidad. Gran parte de la tripulación murió el día en que hundieron el crucero donde iban los padres de Wendy. Algo de lo que se arrepiente, pues también se revelaría que al entrar a Nunca Jamás no hay forma de salir, pues las brújulas fallan y la niebla hace que el barco navegue en círculos con tal de evitar corales afilados que podrían romper la proa del Jolly Roger. El final de la película terminaría con Wendy matando a Campanita arrancándole las alas y los brazos, causando que ésta se desangre por la severidad de sus heridas. Mientras que Peter perdería una de sus manos y sería ensartado en la cara por el Garfio del capitán, quien no conforme con causarle dolor y una horrible cicatriz, Garfio apuñalaría a traición a Peter, causando que ambos fuesen devorados por el cocodrilo, eliminando todo rastro, tanto del capitán Garfio como de Peter Pan, la verdadera pesadilla de Nunca Jamás. Bueno, técnicamente el vídeo ya acabaría aquí. Pero para restaurar por completo el universo de la pesadilla retorcida, habría que hablar de la película de Bambi, la de Pinocho, supuestamente una película de horror de Blancanieves y de Alicia en el País de las Maravillas. Pero la verdad es que estas, comparadas con mi versión reparada de Peter Pan y Winnie the Pooh, es que se ven deficientes.
En su lugar, yo lo asignaría así. En vez de ser Pinocho la cambiaría por una película de horror de la Sirenita en la que en vez de acabar con el final feliz de Disney tuviese más similitudes con la crudeza del libro y la época que compondría la creación de Moby Dick respecto a los cuentos de pescadores de la época. La película que comprendería la película de Bambi sería una película inspirada en Mickey Mouse pero con tintes de Bendy Willis Wonderland. Mientras que las supuestas películas de Alicia y Blancanieves las cambiaría por 2 entregas de Minnie Mouse, siendo una secuela directa de mi hipotética película de Mickey, película en la que Minnie trataría de revivir a Mickey combatiendo a los protagonistas de la anterior película, demostrando ser mucho más astuta y brutal que el propio Mickey. El gran final para este universo, sería una película que mostrara el enfrentamiento entre Winnie Pooh y Mickey junto a Minnie, algo similar a los crossovers que estamos acostumbrados como Alien contra Depredador, Freddy contra Jason, entre otros ejemplos. La película trataría literalmente de los sobrevivientes de la película de Minnie escapando de los 2 ratones internándose en el pueblo abandonado de los 100 acres. Esta película, aparte de tener elementos notorios de una película versus, los protagonistas establecerían estrategias para convertir el pueblo abandonado de los 100 acres en un campo de batalla para derrotar a Mickey y a Minnie, algo que llamaría la atención de Pooh, quien tras salir de su estado de hibernación no tendría otra opción más que derrotar a los 2 monstruosos ratones.